Voy a empezar a grabar y comparto pantalla para ubicarnos en el tema. Hoy vamos a ver este apunte y si nos queda un ratito de tiempo, un pedacito del tema que sigue, que es esfuerzos internos. Entre reacciones de vínculo y esfuerzos internos se lleva gran parte del cuatrimestre. Del cuatrimestre no, de la mitad de la materia. Profe, buenas tardes. Perdón, antes que arranque, le quería preguntar, ¿este es uno que usted resumió o es el único No, que hay? ¿Viste? Porque la otra vez... este es el único que hay. No, este no, porque Bien, vaya. son 11 páginas. No, Buenísimo, buenísimo, gracias. cuando resumo les pongo diapositivas o algo así. Oye, Dale, dale, pero gracias. este no hay otro. Y si hay, están hay otros apuntes de placa de otros profesores. Los tienen todos a Bien, disposición para verlos, ¿sí? Para no dale, profe, marearnos gracias. mucho, yo me centro en uno. Pero si ustedes quieren, incluso hay algunos ejercicios para ver en Moodle. Buenísimo. Este es el contenido que damos nosotros. Después pueden explorar por otro lado. Déjenme mostrarles lo que habían visto. Esto lo habían visto con Claudia o conmigo, no me acuerdo, en cinemática, cuando del sólido, de los 6 grados de libertad que tenía el sólido, los separamos en dos modelos, cuando era posible. No todo sólido se puede separar en dos modelos planos, en un modelo plano, perdón. Pero bueno, cuando era posible, los separábamos en un modelo plano, otro modelo plano, los dos están acá explicados en un plano XY, no se alcanza a ver ahí, y lo que hacíamos era, de acuerdo a las vinculaciones y a cómo estaban las cargas, a uno lo llamamos chapa y otro placa. Ustedes estos días, o las últimas clases, estuvieron viendo reacciones de vínculo, y vínculos y reacciones de vínculo, se concentraron en chapas o sistemas de chapas articuladas entre sí, y aprendieron o están practicando de cómo calcular las reacciones de vínculo. Hoy vamos a ver placas con menos complejidades, digamos. Vamos a ver la placa sola, única, y dos placas combinadas de la misma manera que combinaban las cadenas de chapa. Pero no vamos a ver de varias placas, ni placas radiales, y simplificamos a un solo caso. Entonces, ahora sí pasamos al apunte este de placas y reacciones de vínculos, ¿sí? Esto es un poco repaso de lo que recién les decía, y después pasamos a vínculos, a qué forma vinculamos a las placas y cómo se calculan las reacciones de vínculo. Con esto completarían el práctico de reacciones de vínculo, ¿sí? O sea, la teoría estaría acá terminada. Bien, acá tienen la placa que arbitrariamente está puesta en un plano XY, puede estar en cualquier otro plano, ¿sí? Acá están especificados los grados de libertad, los 3 grados de libertad de una placa. Pregunto, ¿qué pasa con delta X? No hay delta X. No Eso lo se puede existe, mover. ni tengo que nombrarlo, y se tiene que ir, no está en juego en este problema. Y tampoco está en juego delta I, ¿y cuál otro? Ni la rotación en En tita XZ. Z. En Z, ¿sí? La que se llama tita Z. Epa, ¿qué pasa que no me están dando esto? A ver. Tita, bueno, no sé qué pasa. Tita Z tampoco está.
¿Y estos tres de quién eran estos grados de libertad? De la chapa. De la chapa, ¿sí? Entonces, cuando estoy en placa, esto ni los nombro. Y cuando estoy en chapa, a esto ni los nombro. ¿Sí? No me crucen grados de libertad, ni pongan después cuando veamos reacciones de vínculo asociadas con esos grados de libertad. Por lo tanto, estos se van y no los voy a nombrar en este tema. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de vínculos podemos, o dispositivos de vínculos podemos asociar con las placas. Por lo pronto, ustedes, la biela fue el primer vínculo que vimos, y yo les decía que cuando ven como una pirámide es porque está en el espacio, y esta en realidad, efectivamente, para dibujarla, es más fácil verla de esta manera para entenderla, ¿sí? Esta es un vínculo de primera especie, es lo mismo que decíamos cuando hablábamos clasificamos los vínculos en chapas. Este vínculo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué grado de libertad anula? Le restringe 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. El vínculo de segunda especie. No, es de primera. Arriba No, el es una título biela. perdón, el título Perdón, me quedó en la La- otra, acá, vínculo de primera especie. Perdón, Restringe, la escuché decir de segunda especie, perdón. no, de primera. Tenemos de primera, segunda, tercera, pero este de primera. Y entonces, a la vista, ¿qué es lo que restringe? La traslación en Z. La traslación en Z, ¿sí? Esto, para este vínculo, es 0. ¿Mm? Vamos a ver que, a mí me gusta dibujarlo de las dos maneras, a las placas cuando las resuelvo, porque a veces esta visión me ayuda a ver las cargas un poquito mejor. En el práctico creo que está todo dibujado en planta, ¿sí? O sea, acá van a tener una estructura, no sé, por ejemplo, la estructura podrá ser un elemento así, así, todo esto es una placa, y van a ver que acá se le dibuja como una cosa con crucecita, y entonces este cuadrado cruzado, lo que está indicando es la pirámide vista de arriba, ¿sí? ¿Se entiende? O a veces simplemente esto se lo puede dibujar que la placa está vinculada con un apoyo, ¿sí? Es lo mismo que la biela, en la placa produce el mismo efecto. Entonces, lo que puede hacer esta placa, tiene 2 grados de libertad, es rotar según X y rotar según Y. Puede, son desplazamientos virtuales, no necesita hacerlo, pero tiene la libertad de hacerlo. El caso típico de un vínculo de segunda especie es la articulación cilíndrica. No quiere decir que sean los únicos dispositivos que existen, pero son los que vamos a usar nosotros. La articulación cilíndrica tiene un eje alrededor del cual el elemento que está fijo a ese eje puede rotar, ¿sí? Es un elemento que quita 2 grados de libertad. ¿Por qué quita 2 grados de libertad? Porque no deja que esto ni suba ni baje, o sea, un delta Z, lo está quitando, y tampoco deja que esto rote alrededor del eje X, porque esto es un elemento que está fijo, ¿sí? Está fijo a la pared, tiene un eje interno, tendrá bolilleros, tendrá algún sistema de rotación que permite que este eje Y rote, ¿sí? Entonces, no deja que traslade y no deja que rote según X, pero sí deja que rote según Y, porque no hay nadie que se lo impida. ¿Mm? Bien, sigamos con acá estamos viendo, perdón, esperen que borramos todo esto. Esa misma articulación, vamos a ver, y el caso más complejo que vamos a ver, es dos placas vinculadas en el medio por una articulación cilíndrica. Esto equivale, en chapas, era 2 chapas vinculadas con una articulación, era esto. Esto se llamaba articulación. Acá se llama articulación cilíndrica, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite? Recuerden que cuando es un vínculo relativo,
lo que estoy hablando es de movimientos entre los dos elementos que tengo acá, los dos globitos, que serían dos placas. ¿Qué es lo que le permite hacer? Que una placa rote respecto a la otra alrededor de ese eje. Este eje justo es el eje Y, pero puede pasar, van a ver por ejemplo, algún ejercicio, vamos a ver que tengo un elemento así, lo van a ver, acá está sombreado, pero por ahí van a ver simplemente esto, y supónganse que acá tiene otros vínculos, ya vamos a ver cómo se pueden vincular. Esto es una articulación cilíndrica, y este eje, a lo mejor no es el eje Y, y es un eje que lo voy a llamar E, un versor E, porque vamos a tener que hacer algo alrededor de ese eje, pero me refiero que esta articulación cilíndrica puede estar orientada en según otro eje, ¿sí? Bien, y como vínculo de tercera especie reaparece el empotramiento que quita los 3 grados de libertad. Esto, cuando un punto de la placa está fijo con un empotramiento, no puede hacer nada, ¿sí? O sea, no tiene grados de libertad. Pregunten si voy muy rápido, esto es bastante sencillo, quizá la más difícil de entender es la articulación cilíndrica. Una pregunta. Sí. ¿Los ejes están predispuestos de esa manera por algo en especial, el I para abajo? No, son O- arbitrarios, son arbitrarios. Sí, es una Perfecto. terna, en este caso es una terna derecha, ¿sí? Pero nada, los ejes son arbitrarios. Incluso ustedes, si les resulta cómodo, los pueden cambiar, ¿sí? Perfecto, perfecto. Son Gracias. convenciones, nada más que acá tenés que elegir un sistema. De hecho, incluso es arbitrario que el eje Y esté alineado con la articulación. Es lo que acabo de explicar, que la articulación puede estar alineada según otro eje. ¿Mm? De hecho, no les damos en general los ejes, los eligen ustedes. ¿Mm? Bien, sigo con la próxima. Bien, ¿cómo las vinculamos a las chapas? Perdón, me voy a equivocar 20 veces, placas, porque hemos visto tantas chapas que estamos. Entonces, estas son placas. El modelo placa tiene 3 grados de libertad, por lo tanto, la vinculación va a ser isostática cuando tenga 0 grados de libertad y tenga la cantidad de vínculos estrictos, ¿sí? Entonces, placas hiperestáticas no vamos a ver porque no llegamos, pero sí vamos a ver placas isostáticas. ¿Cuándo sería isostática? Por ejemplo, si le pongo 3 bielas, eso implica que si pongo 3 bielas me da grado de libertad 0, y si están bien puestas, me da que es isostática. En este caso, 3 bielas no coplanares, quiere decir que no pasa un plano por las 3, implica que esta placa tiene 0 grados de libertad. 0 grados de libertad. Y es isostática. Isostática. Otra forma de lograr ese objetivo, que tenga 0 grados de libertad y vinculación estricta, es con una articulación cilíndrica. Esta tiene 2 condiciones de vínculo, y esta tiene una condición de vínculo, ¿sí? Y si la pongo según un eje que no corte al eje de la articulación cilíndrica, entonces logro el objetivo, porque cuando yo solo tenía la articulación cilíndrica, la placa podía rotar alrededor de este eje Y, pero si le pongo esta biela, como no puede desplazarse normal al plano XY, entonces esta placa no puede hacer ningún movimiento. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a pasar a vinculación insuficiente y vínculo aparente. ¿Mm? Porque ya me imagino que están preguntando qué pasa si las bielas son coplanares, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, la otra forma de hacer la isostática, que estaba acá sueltita, perdón, es con un empotramiento, ¿sí? Esto también es isostática. Si solamente tiene un empotramiento, le quito 3 grados de libertad y listo. Y ahora pasamos a cuando la placa es hipostática, si tiene algún grado de libertad. Y eso puede pasar como en chapas, porque la vinculación es insuficiente, ¿sí? O porque la vinculación es aparente.
¿sí? Entonces, si es insuficiente, por ejemplo, le pongo 2 bielas, obviamente le falta poner una. Por supuesto, por 2 bielas puede pasar un plano, eso no lo tengo que decir, no alcanza igual, tengo un grado de libertad, y ese grado de libertad se traduce con un giro alrededor del eje que alinea las 2 bielas, ¿sí? Esto equivale a poner, esto es lo mismo que si hubiera puesto, si acá le hubiera puesto una articulación cilíndrica, ¿sí? Si el eje de la articulación cilíndrica coincidía con el eje X, es lo mismo que esto, porque puede hacer el mismo movimiento, el mismo grado de libertad tiene. Recuerden que 2 vínculos son equivalentes cuando tienen el mismo grado de libertad. Confunde esto. O sea, acá, en realidad lo que quise decir que esto es equivalente. Esto es lo que les dice acá abajo. Que sería otro caso de vinculación insuficiente. Y vinculación aparente es cuando tenemos 3 o más bielas coplanares, como está dibujado en la próxima. Voy a borrar. Y acá lo que tenemos es 3 bielas que están en un mismo plano, por eso para hacer isostática no tenían que ser coplanares. Acá, si yo cuento, tengo 3 vínculos. Si hago las cuentas, me daría 0 grado de libertad, pero como no están bien puestos, están alineados, fíjense, cuando lo dibujo en el plano, yo lo que veo es que este elemento placa puede rotar libremente alrededor del eje X sin que ninguno de estos vínculos se lo impida. O sea, estamos hablando de rotaciones infinitesimales, recuerden. Porque ustedes se lo imaginan rotando a 360 grados y no es así. Después, si la biela la combinamos con una articulación cilíndrica, pero con la mala suerte de que la biela corta al eje de la articulación cilíndrica, de nuevo, esta rotación θi no está impedida. Si lo vemos acá en el plano, ese es el dibujo, ¿sí? Están alineados y nadie impide la rotación alrededor de I, ¿sí? Y ahora viene la parte que van a tener que practicar en el trabajo práctico 4, que tienen ejercicios de placas vinculadas. ¿Cómo se sacan las reacciones de vínculo? Bueno, mucho de eso ustedes ya lo saben, simplemente lo que hay que saber es en qué plano trabajamos o según qué sistema de fuerzas tenemos. Pregunto, ¿qué tipo de fuerzas tolera el modelo placa? ¿Cómo se Paralelas imagina? al eje Z. A ver, de nuevo que no escuché, perdón. Paralelas al eje Z o perpendiculares al plano XY. Bien, o sea, aquí tendríamos, por ejemplo, fuerzas de este tipo, ¿no? Claro. No sé qué me pasa con esto. Fuerzas de este tipo, ¿nada más? Eso y pares o sea, sobre los ejes X e Y, pero fuerzas, Perfecto, o sea, podrían ser un momento así, ¿no? Porque claro. tiene componentes, pero en el plano, este vectorcito Momento que que busco en el plano, sea, perdón, claro, un momento que esté contenido en el plano XY. claro, pero el momento vector doble flecha, ¿no? Sí, sí. No esto. Eso en el plano XY no, porque Claro, ese no, eso sería un significa momento que alrededor gira de Z. respecto. Entonces, Sí. va a tener componentes, o sea, este M que dibujé ahí, supóngase, no sé qué pasa, que la tableta, este M tiene componentes MX, MY, ¿sí? Si no, no es un modelo, y esta sería una P sub 1 según Z y una P sub 2 según Z. Este es el tipo de fuerzas que tiene el modelo este.
Las reacciones tienen que cumplir con estas mismas premisas, porque las reacciones aparecen cuando hay fuerzas activas, aparecen las fuerzas reactivas, y son del mismo tipo que esta. Entonces, si yo saco esta biela, tengo que poner una fuerza según el eje de la biela, con un sentido arbitrario, puede ser para arriba o para abajo. Y cuando la dibujamos en el plano, tengan en cuenta que eso cuando vieron todo el práctico de fuerzas o la teoría de fuerzas, que si es entrante al plano, hago una cruz, y si viene hacia mí, hago un punto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esa convención? Traten de respetarla porque así nos entendemos. Si la dan vuelta, nos vamos a confundir. Entonces, o la dibujan en el espacio, digamos, tridimensionalmente o en perspectiva, si quieren, o la dibujan en el plano con esta convención. Bien, esta es fácil, la conocíamos. Ahora vamos a pasar a la articulación cilíndrica. La articulación cilíndrica, yo les decía en otras clases que tratemos de asociar las reacciones con los grados de libertad que quita, ¿sí? Entonces, a ver si está el dibujo en la otra. Acá está. Una articulación cilíndrica, ¿qué grado de libertad permite y qué grado de libertad quita? En este dibujo que está acá arriba a la izquierda. Permite la rotación en el eje Y y restringe la traslación en el eje Y, en el eje Z, perdón. Sí. Y ¿Y bueno, qué y en el otra cosa? eje X también. ¿Y la rotación Restringe alrededor del eje? el X. eje X. Bien, entonces, lo que permite, la placa el vínculo no reacciona. Si lo permite, no hay reacción. O sea, no podría haber un momento de reacción según Y. ¿Está claro eso? Analícenlo de esa manera porque si no de memoria por ahí no se lo van a acordar. Como restringe el giro según X, o sea, el θ X está restringido, esto se asocia con un MAX. ¿Sí? Como lo restringe, yo asocio giros con momentos. ¿Está bien? Entonces, si acá estoy restringiendo un desplazamiento según Z, esto está asociado con el R, con la reacción de acá. ¿Está bien? Entonces, las dos reacciones de vínculo que tengo están asociados con los grados de libertad eliminados por el vínculo. Y vistos en el plano, como la flechita de RA está dibujada hacia arriba, viene hacia mí cuando la miro desde arriba, mostrando XY, X, y entonces voy a ver un vector. Traten de dibujar vectores doble flecha en placas, porque si no, si yo hago una curva, si a mí se me ocurre hacer esto, no sé qué estoy haciendo. No sé alrededor de qué está girando ese vector curva. Entonces, esto traten de no hacerlo. Dibujen con vectores doble flecha y usen la mano derecha con el pulgar, a ver si me ven, ese vector doble flecha, el pulgar apunta hacia el sentido positivo de los X, ¿sí? Y eso, los dedos abrazan al eje X, ¿está bien? Ese es el sentido que tiene ese vector dibujado. Y el RA, como es un punto, indica que viene hacia mí. En este caso, sentido negativo de la Z, ¿sí? Va hacia los negativos. Y después queda el empotramiento, que es el más sencillo, porque ese genera las tres reacciones de los 3 grados de libertad anulados, los 2 momentos y una reacción fuerza, que acá en el plano está dibujada como un punto. Entonces, vamos a resumir un poquito, déjenme borrar esto. En un ratito nos queda 7 minutos de la clase. Entonces, si es una biela o un apoyo simple, recuerden que acá, esto es lo mismo que acá
poner esto. De hecho, cuando lo vemos en el plano, se ven igual. Entonces, acá aparece una reacción, fuerza, y esa fuerza solamente tiene el sentido del eje X o el eje vertical normal al plano de la placa, ¿sí? Porque se puede llamar de otra manera. La puedo poner como una cruz o como un punto. Después tienen la articulación cilíndrica que reacciona con dos reacciones de vínculo. Una es una fuerza y otra es un momento. Y fíjense que el momento es normal al eje de rotación de la articulación cilíndrica, ¿sí? Estaría muy mal, o estaría mal, no muy mal, está mal si ustedes pusieran, por ejemplo, RA y un MAI. Este no puede ser, porque si lo permite esta rotación, está permitida, no puede haber reacción, ¿sí? De hecho, lo que vamos a hacer cuando planteemos el equilibrio es decir, bueno, no, todas las fuerzas tienen que ser tales que no pueda rotar, pero no aparece reacción de vínculo. Bien. Y por último el empotramiento, que tiene una fuerza y dos momentos como reacción. Después tienen la articulación relativa, ¿sí? La articulación relativa, recuerden que siempre son recíprocos, porque acá lo que tengo, acá tengo permitida una rotación, una tita según I, pero es relativa. Yo lo que puedo hacer es rotar una placa respecto a la otra. No es, de afuera no la veo, tengo que abrir acá para ver que de un lado podría rotar respecto a otro, pero no puede hacer los otros dos movimientos. No puede rotar alrededor de X una, digamos, la S1 respecto a la S2, no puede, y no pueden trasladarse verticalmente una respecto a la otra porque la articulación cilíndrica no se lo permite. Entonces, las reacciones aparecen recíprocas por la tercera ley de Newton. Aparecen dos momentos, pero es el mismo, nada más que en cada placa aparece igual y con sentido contrario, y aparecen dos fuerzas recíprocas, ¿sí? Es como en la articulación en chapas, cuando hay una cadena de dos chapas. Y visto en planta, sería, una es un punto y otra es una cruz, por cómo las veo, por el sentido que les puse, y los momentos se ven de esa manera. Bien. Para encontrar esas reacciones de vínculo, como ustedes estuvieron viendo, lo que voy a hacer ahora es encontrar las reacciones de vínculo. Estas que mostré las tendríamos que hallar, porque son incógnitas, ¿sí? Entonces, esto es lo que estuvimos viendo, tenemos un sistema de fuerzas paralelas, fuerzas y cuplas, ¿sí? Paralelas en el espacio, y es condición necesaria y suficiente que el equilibrio de las fuerzas activas y reactivas se verifique con lo que ustedes aprendieron en fuerzas, o sea, la resultante del sistema de fuerzas tiene que ser nulo. Eso se puede lograr de estas dos maneras, son opciones que ustedes tienen. Dos ecuaciones de momento respecto a ejes no paralelos contenidos en el plano de la placa, y una de proyección respecto a un eje perpendicular de la placa. Esa es una opción que solemos usar, ¿sí? Esta es la que más usamos. Yo casi la exclusivamente uso eso. Y si no, pueden hallar tres ecuaciones de momento respecto a tres ejes no concurrentes contenidos en el plano de la placa. Ahora voy a buscar, no busqué si en Moodle había algún ejercicio, debe haber alguno hecho para mostrarlo. Ahora cuando se termine el tiempo, mientras ustedes suben a el sistema los conecta a Zoom, yo lo busco. Y por último, esto sería para una placa, eso no está dicho acá, pero esta es para una placa isostática. Placa isostática. Una solita. ¿Sí? Una placa isostática. Después tenemos el caso
Y último, no hay más nada, porque en placas ahí se termina. ¿Qué hacemos si tenemos una cadena de 2 placas? Así como ustedes tenían una cadena de 2 chapas, siempre vamos a trabajar con las 3 ecuaciones de equilibrio global que vimos recién, las de recién, y hay que sumarle una más, porque acá vamos a tener más vínculos, ¿sí? Vamos a verlo sobre algún ejercicio si es que hay, y entonces vamos a tener que hacer, como ustedes hacen en chapas, una ecuación de equilibrio relativo de todas las fuerzas que haya en una placa respecto al eje de la articulación, porque acá el grado de libertad ya no es un momento respecto a un punto, que en realidad es un eje también, pero acá vamos a trabajar respecto a este eje, ¿sí? Que se puede llamar I, se puede llamar E, en este caso, como les puse acá, es un dibujo según el eje I. Bien, vamos a aprovechar que ¿alguna pregunta de esto? Porque voy a tratar de encontrar algún ejemplo, lo miramos y después paso a otro tema. ¿Sí? De todas maneras, esto hasta que no empiecen a practicar, es difícil, es más difícil que chapa porque tiene una visión un poco, a veces hay que verlo tridimensionalmente. Entonces, bueno, de acá no queda más nada que dar. Voy a buscar corto, busco un ejercicio y abro de nuevo la sesión, ¿sí? Dale, profe, buenísimo. Bueno.